Good morning. I have few minutes to think and talk. Then I prefer speaking Spanish because I think and talk faster. I beg your pardon. A partir de lo que hemos escuchado hasta el momento, creo que necesitamos hacernos algunas preguntas centrales. El título del panel implica preguntarnos dos cuestiones. ¿A qué tipo de sociedad la educación debe servir? ¿Y a qué tipo de cambios debemos preparar a nuestros estudiantes? Vamos por partes. La primera pregunta: ¿a qué tipo de sociedad servir? Hoy sabemos que hay distintos proyectos y manera de organizarnos para vivir juntos. Por tanto, tenemos que definir la sociedad a la que aspiramos y queremos dirigirnos. Por decirlo menos, si quisiéramos servir a una sociedad donde una minoría decida por nosotros, o una sociedad que amplíe la libertad individual y el potencial colectivo de la humanidad. Existe la idea de que las cosas son como son. La sociedad es lo que es y punto. Y la convicción de que nosotros, individualmente o en colectivo, tenemos poco o nada que hacer frente a la sociedad que se nos presenta o se nos impone. El resultado de esta visión pasiva del mundo produce una actitud que ya desde el siglo pasado Le Bourdieu le llamaba servidumbre voluntaria, o bien el quietismo, el ir por el mundo obedeciendo a su rutina cotidiana y resignados por adelantado a la imposibilidad de cambiarla. No hay que servir a ciegas a cualquier tipo de sociedad, ni satisfacernos con la explicación o reproducción más fiel posible del mundo como es, sino debemos preguntarnos cómo ha podido surgir este mundo y cómo podemos pensar y colaborar para uno mejor. Y eso implica estudiar nuestra historia, rescatando las esperanzas olvidadas y las oportunidades perdidas del pasado y proponiendo nuevas formas de organizarnos para resolver nuestros propios problemas. Por ello, es importante preguntarnos: ¿quiere mejorar la calidad de la vida humana? Empiece por mejorar la calidad de la sociedad en la que viven los humanos. Y es aquí donde la educación tiene un importante papel que cumplir. La otra pregunta fundamental, third, please, three. La otra pregunta fundamental que tenemos que hacernos es a qué tipo de cambio debemos preparar a nuestros jóvenes, a los cambios que se nos imponen o a los que nuestras comunidades, nuestros pueblos o los mismos jóvenes y adultos desean. No repetiré los múltiples y acelerados cambios que hoy vivimos a nivel mundial, los cuales impactan nuestras vidas. Lo que quisiera es insistir en que los individuos, grupos y comunidades tenemos que hacer factible la elección del horizonte de cambio que deseamos y esforzarnos por encontrar nuestras propias soluciones frente a los problemas vitales que nos está generando nuestra sociedad actual. En esta tarea, la educación y específicamente las universidades necesitan proponerse varios propósitos. Trabajar para que las alternativas de cambio entre las que hay que elegir sean inteligibles y para que las responsabilidades que implica cada alternativa sean claras para todo tipo de población.
Dicho de otra manera, para prepararnos para el cambio no debemos negar las tendencias que hoy vivimos, sino ir en contra de la afirmación "there is not alternative", la cual los poderes establecidos usan y abusan. También es indispensable que las universidades incentiven la búsqueda de nuevas opciones que orienten el cambio y la transformación, vías de nuevos pensamientos, de nuevas alianzas, de nuevos horizontes. Nuestra responsabilidad no es solo decir no, es también decir qué, o con quién, y cómo construir otras posibilidades. Por ello tenemos que ser serios en el ejercicio del contrapoder y en el análisis de la realidad. Y además debemos cuestionarnos si el poder político es el eje de las transformaciones, porque día a día lo vemos cuestionado a diario en los noticieros. Cuarto asunto. Muchas personas y organizaciones ya están trabajando con el propósito de construir la sociedad que deseamos. Junto a la creciente individualización hay síntomas de convivencialidad. Junto al neocolonialismo y al racismo hay la presencia de decisiones emancipadoras. Junto a la economía depredadora de la naturaleza y de la dignidad humana, crece la economía social y solidaria y la agricultura agroecológica. Junto a las fechorías cada vez más graves de la industrialización de los alimentos y la industria farmacéutica, aumenta el consumo de productos orgánicos y el comercio justo. Junto a los síntomas de hostilidad hay señales de hospitalidad. En fin, junto a la idea de desarrollo durable y de continuo crecimiento, aparecen propuestas de un desarrollo integrado y solidario. Todo esto es signo de que muchos deseamos vivir de otra manera. La vía, nos dice Edgar Morin, un pensador francés, es reunir toda esta serie de ideas que existen de manera parcial y local y mostrar que en conjunto podemos crear un pensamiento político abierto sobre el devenir posible. Otra consideración es que no basta criticar, desconstruir o rechazar el neoliberalismo. Criticar es relativamente fácil, construir es más difícil. Es necesario plantear proposiciones viables, alternativas reales, pues a pesar de que ya muchos están haciendo, las iniciativas siguen siendo raras y los aportes limitados. En este tremendo desafío es donde las universidades y las instituciones educativas en general podemos colaborar, pensando, proponiendo, experimentando, articulando, evaluando otras maneras de organizar para resolver nuestros problemas. Quinta cuestión. ¿Por qué es importante acelerar e imaginar y ensayar otras posibilidades de organizarnos para vivir en estos momentos? Porque es imprescindible pensar en otra educación, porque nos encontramos actualmente en un periodo de transición o mutuación. Por decirlo menos, un estado en que los modos convencionales de hacer las cosas ya no valen, y los modos de vida aprendidos y heredados ya no nos sirven a nuestra actual condición. Desconocemos lo que vale la pena sostener en nuestras actuales sociedades, así como cuáles serán las formas, esquemas e instituciones que tendrán que ser creados y que nos pueden derivar a un proceso incierto, porque nada tenemos seguro. En este tiempo puede ocurrir todo o casi todo. Pocas cosas pueden intentarse con certeza, o al menos garantizar grandes posibilidades de éxito. Sin embargo, esto no quiere decir que debemos dejar de intentarlo. Quiere decir que debemos considerar cada intento como una situación provisional, como un nuevo experimento que se necesita ser evaluado cuidadosamente antes de ser proclamado el destino o la solución de nuestros dilemas.
Existe una brecha creciente y cada vez más difícil de franquear entre el mundo como es y el mundo que podría y debería ser. También hay un dilema en torno a quién va a decidir lo que tenemos que hacer y quién lo va a hacer. Pues no hay que olvidar que hay una crisis de representación en muchas regiones y países del mundo, así como a nivel de los organismos internacionales. Cuando se comprende esto, cuando se comprende esto y entendemos que estamos en peligro de destruir nuestro planeta y a nosotros mismos, es necesario una nueva manera de relacionarnos con la naturaleza, una nueva apuesta por la solidaridad y la cooperación universidad entre todas las comunidades humanas y una nueva medida destinada a proteger nuestros bienes comunes. Sexto punto. No sé qué pasa con los slides. Six. Hoy no bastan nuevos contenidos en nuestros programas educativos. No hay que olvidar que el conjunto de las instituciones de la sociedad están siendo cuestionadas y difícilmente alcanzan sus propósitos. Y yo me pregunto, ¿acaso la educación no está dentro de las instituciones afectadas? ¿No deberíamos estar repensando y explorando otras posibilidades educativas? Y creo que este es el reto para nosotros los educadores en los distintos niveles educativos. Una oportunidad se nos presenta a los llamados países del sur, y aquí hay una buena representación de todos nosotros. Una nueva oportunidad se nos presenta a los países de África, de América Latina y Asia, y es el de intentar resolver los problemas a los que el norte no ha sabido o no ha querido dar solución. Desde hace más de 50 años, Frantz Fanon hizo un llamado patético. Cito y con eso termino. Cito, tenemos algo mejor que hacer que seguir a Occidente. Hay que encontrar otra cosa, no imitarlo, no dejarnos obsesionar por el deseo de alcanzarlo. Occidente ha adquirido un vértigo terrible hacia un abismo del que vale más alejarnos lo antes posible. La condición humana, los proyectos del hombre, la colaboración entre los hombres son problemas nuevos que exigen verdaderos inventos. Si queremos transformar a África en una nueva Europa, América en una nueva Europa, confiemos entonces a los europeos los destinos de nuestros países. Sabrán hacerlo mejor que los mejores dotados de nosotros. Pero si queremos que la humanidad avance con audacia, si queremos elevarla a un nivel distinto del que se le ha impuesto, entonces hay que inventar, hay que crear, hay que descubrir, hay que cambiar de piel, desarrollar un pensamiento nuevo. Cambiar y servir al mundo obliga a revisar en cada contexto histórico particular lo que habría que recuperar y retroproyectar de nuestro pasado, sean principios, memoria, conocimientos, técnicas, lo que habrá que sostener en nuestro presente e inventar para enfrentar de mejor manera nuestro futuro. La educación superior pudiera cooperar con estos propósitos, proponiendo con inteligencia y ética los caminos de la liberación sin caer en utopías, sueños o visiones místicas irrealizables. Una educación al servicio de la sociedad tiene entonces enormes responsabilidades. Analizar las condiciones y otras posibilidades de vida en nuestros entornos próximos y lejanos, así como reflexionar sobre lo que está en juego. Abrirse a explorar caminos, pensar, implementar alternativas viables considerando las etapas de sus estrategias y aplicaciones a seguir. Crear redes de colaboración e intercambio para buscar incidir en otras maneras de educar y de vivir en común.
religarse a partir de aspiraciones, valores y principios y dar un sentido al conjunto de todas las prioridades y acciones que hayamos decidido. Unos le llaman a esto, repito, dinámica del contrapoder, otros simplemente esperanza. De esta manera, la esperanza viene a significar una conciencia del bien común, de perspectivas comunes y del deseo de hacer en conjunto, de inventar, proponer, religar nuevas formas de organizarnos para vivir, de impulsar una reforma del pensamiento, de la acción, de la política, de la educación. Todo esto necesariamente religado para enfrentar de otra manera nuestra existencia. Muchas gracias.